La disolución del yo. Mensaje de Navidad, 1964-1965. Escrito por Samael Aún Weor. Primera edición, Colombia, 1964. Narración por Parsifal Flores. Este mensaje ha sido escrito en honor al primer Congreso Gnóstico Latinoamericano que se celebra en Cartagena, República de Colombia, del 27 de diciembre de 1964 al 1 de enero de 1965. El autor. Introducción. Esta Navidad de 1964 tiene para el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia doble regocijo, porque además de las festividades celebradas en el Summum Supremum Santuario de la Sierra Nevada, se verifica en la ciudad de Cartagena de Indias el primer congreso gnóstico que reúne en su seno a valerosos exponentes del pueblo santo que ya se gesta bajo la dirección del avatara de Acuario venerable maestro Samael Aún Weor y la doctrina del Salvador del mundo. Este magno acontecimiento nacional se verifica precisamente en la ciudad heroica donde se dio el primer grito de independencia de nuestra emancipación para sacudir el yugo de la esclavitud. Y con este primer congreso gnóstico, el avatara de Acuario nos da la segunda parte del mensaje que la venerable Logia Blanca entrega por su conducto a la pobre humanidad doliente que gime y llora por una esclavitud más oprobiosa que la que oprimió a nuestros progenitores y predecesores. Buscad la verdad y ella os hará libres. Leemos en los Evangelios, conocimiento exacto que se cumple cada vez que un valeroso rompe con la maldad del mundo y busca realizarse a fondo. Verdad que no ha podido ser arrebatada por los enemigos de la pureza y santificación. Filósofos y escritores de antaño han preguntado, ¿qué es la verdad? Aquí en este mensaje nos entrega el avatara de Acuario normas concretas para descubrir en nosotros esa verdad de que nos hablaba el divino Rabí de Galilea. Hay 3 pecados capitales que separan al hombre de la verdad. Primero, el que miente peca contra el Padre, que es la verdad, y contra el 9º mandamiento. Segundo, el que odia peca contra el Hijo, que es amor, y contra el primer mandamiento de la ley de Dios. En que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis seguidores. Si amas a tu amigo, eso hacen los fariseos. Y tercero, el que fornica peca contra el Espíritu Santo, que es fuego sexual, fuente misma de vida, y contra el 6º mandamiento. Por ello nos dice San Pablo, Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por ello es el peor de los pecados, porque nos cierra la puerta de entrada, el sexo, para seguir el camino de nuestra propia cristificación. Recordad que el Cristo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Por ello, el Espíritu Santo, o fuego sagrado en nosotros, está regido su ascenso por los méritos del corazón, siendo la morada del Padre en lo alto, la cabeza, la del Hijo en medio, en el corazón, y el fuego sexual, Espíritu Santo, en el hueso sacro o coxis, y frente a la puerta de entrada donde el Señor Jehová puso al ángel con espada de fuego cuando expulsó al hombre del paraíso. Solo el puro y el casto pueden entender la Santa Biblia y desentrañar los profundos misterios que ella encierra, pero a ella acuden los que jamás le han leído para rebatir la guarda del 6º mandamiento diciendo, ¿y el creced y el multiplicaos? Mandato que fue solo a Adán según la sabiduría del Génesis, y cuando todavía no se había dado compañera al hombre en su primera etapa evolutiva como andrógino, también, horrorizados, se oponen al mandamiento, adoloridos porque piensan que el mundo se les puede acabar. Este argumento se lo repiten a todo gnóstico que divulga el 6º mandamiento. Decidles que estas enseñanzas las damos solo para los gnósticos y que la humanidad no se acabará,
porque para eso están ellos, para reproducirse como los demás animales de la tierra y sus mujeres pariendo con dolor, con insoportable costo y gran vergüenza, y que nosotros tomaremos de ahí lo que más sirva para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido tan hábilmente disimulado por los hombres lo que implica el sexto mandamiento que veamos cómo lo explica la Enciclopedia Sopena, que casi siempre reproduce lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Adulterio, del latín adulterium, cópula o ayunamiento carnal ilegítimo del hombre con la mujer, siendo uno de ellos o los dos casados. O lo que es lo mismo, la violación corporalmente consumada de la fidelidad conyugal por cualquiera de los dos cónyuges. Y fornicación, del latín fornicare, tener ayunamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Entre paréntesis, UTEA. Con lo cual se indica claramente que adulterio y fornicación es la misma cosa. Con razón los eruditos nos trataban de imbéciles. Si lo uno y lo otro fuesen lo mismo, la Biblia no tendría por qué hablar sobre adulterio y adúltero en 25 versículos diferentes, y de fornicación en 25 diversos versículos, y de fornicado, fornicando y fornicar en muchos versículos más. La definición académica obliga a los letrados y eruditos a rechazar el mandato tal como es y a despreciar la sangre del Cordero. Que estudien lo que dice la Biblia en el capítulo 15 del Lévico, donde se habla claramente de lo que implica el tremendo vicio de la fornicación, y declara inmundo hasta la tarde al que pierde su simiente voluntaria o involuntariamente. Los mismos lectores de la Biblia manifiestan que eso pertenece al Antiguo Testamento, para indicar así que está en desuso, cuando el Cristo dijo: «Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla». Preguntadles, ¿por qué aceptan los 10 mandamientos y hasta cobran los diezmos, siendo del Antiguo Testamento? El diccionario de la Real Academia define la palabra besar, del latín besaire, B-A, tocar alguna persona o cosa con los labios, contrayéndolos o dilatándolos suavemente para manifestar amor, amistad o reverencia. Ahora cabe preguntar, ¿cómo lo interpretará el letrado que paseando con una dama, un desconocido de ambos, le da un beso en la mejilla? ¿Cómo enseña la Real Academia o cómo lo entiende? Entonces, ¿en qué quedamos? Nosotros los gnósticos usamos el plan divino para el acontecimiento de una divina concepción, y muchas veces se procesa en la forma en lo que denuncia la Santa Biblia, y acontece en el caso de Ana, madre de Juan el Bautista, que lo tuvo a la edad de 70 años, y cuyo motivo ese hijo tuvo que vivir en el desierto y vestirse con pieles de animales. Los externos usan millones de espermatozoides para su propia reproducción. Nosotros los aprovechamos para darnos vida, luz y sabiduría a nosotros mismos. Con la escapada de uno de ellos logramos obtener hijos de la luz. Sostienen los amantes del vicio que la mujer sufre cuando el varón le niega la simiente. Decidles que las nuestras no sufren, porque son castas, y que nosotros les llevamos la ventaja de conocer los dos sistemas. Por ello el maestro afirma que si Luzbel hubiese conocido la sapiencia del pecado, jamás hubiera caído. Observa, oh gnóstico, que la mujer solo pierde un huevo menstrualmente y que el fornicario pierde la voluntad a millones en el mismo tiempo. Ha sido demostrado microscópicamente que la mujer produce millones de huevos. Observa que en casi todas las especies animales el macho tiene más belleza que la hembra. En cambio, en la especie humana se opera lo contrario. Observa también que entre los animales el macho respeta a su hembra una vez que está gestando, y ella al tiempo lo rehúye. Pero el fornicario no respeta las leyes de la naturaleza y hace todo lo contrario. Observa que a la mujer se le llama el sexo débil y sin embargo maneja el hombre a su antojo. Cuando el hombre recupera la castidad perdida, se rejuvenece y se embellece como los animales que él hace casto a la fuerza para explotarlos. Adquiere nuevamente el bastón de mando, el báculo de los patriarcas, y se libera del sexo y lo domina.
Nuestra simiente se nutre de 3 alimentos básicos. Primero con lo que comemos, segundo con lo que respiramos y tercero con lo que pensamos. Ahora sabrás por qué hemos pedido para ti saneamiento completo, alejado de vicios, separando carnes y pidiendo castidad en pensamiento, palabra y obra. Y no olvides que esto es para ti, no es para los de afuera. Por ello el Cristo decía, no des margaritas a los cerdos porque las hollan. Observa, oh gnóstico, al humilde campesino que de sus siembras recoge lo que vale, la simiente o semilla, y deja que el bagazo se pudra en la tierra. No hagas como el habitante del abismo, que cuida mucho su cuerpo físico llenándose de distinciones y agasajos, y luego bota y hasta desprecia su simiente, y rueda en la vejez como naranja exprimida pisoteada por todo transeúnte. Con justa razón nos ha dicho el Maestro, si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo, irían llorando. No hagas, oh gnóstico, como los habitantes del laberinto, que alegran su tristeza con licores y lupanares. Toma el vino de luz, el licor de mandrágoras, el licor de los dioses, para que permanezcas heroico y rebelde ante la maldad del mundo. Pero no cambies como Esaú los derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Ni como la mujer de Lot, volviendo la cara al pasado, ni viviendo entre las dolorosas tumbas de los recuerdos. No creas, oh gnóstico, que sacar a las gentes del laberinto es cosa fácil. Para ello se requieren hombres de pureza inmaculada, virtud acrisolada y haber formado al Cristo en su corazón, y sin embargo, por ahí te atacan los enemigos del Cristo interno para dañar honra y honor. Observa que al hablarle a un niño de matrimonio te tratará de loco, porque él no tiene madurez para apreciar y juzgar el tema a tratar. Igual cosa pasará con los hombres que no tienen madurez espiritual. Si le hablas de la doctrina de la cristificación y de la redención, también te tratarán de loco y se unirán para atacarte. Por ello fue muerto con gran vergüenza el Hijo del Hombre, por predicar esa doctrina. Tampoco te alarmes porque se opongan a la venta de tus libros las grandes librerías y se nieguen a imprimirlos las grandes editoriales. Ya llegará el día en que los pedirán y buscarán en bien de sus negocios y por sobre toda consideración. Los hombres tienen sus creencias y nosotros se las respetamos. Y en medio de todas las creencias de los hombres se encuentran los buscadores de la sala de la sabiduría divina. Dadles siempre la mano a todos ellos como obras de misericordia. Ahora, escoge tú el camino. ¿Agrada al mundo o agrada a Dios? Con los hombres la muerte y con el Padre la resurrección. Julio Medina, P. Maestro Garga Cuishin, Sumum Supremum Sanctuario Gnosticum, diciembre 1964. Capítulo 1. El órgano cundartiguador. Han transcurrido muchísimos millones de años evolucionando e involucionando lentamente desde la noche aterradora del pasado, y todavía el ser humano no sabe quién es, ni de dónde es, ni hacia dónde va. Un sopor de muchos ciclos pesa sobre los antiguos misterios, y el Verbo aguarda en el fondo del arca el instante de ser realizado. Tras de la tradición edénica hay desideratos cósmicos terribles y equivocaciones sagradas que espantan y horrorizan. Los dioses también se equivocan. Hoy como ayer estamos enfrentados ante nuestro propio destino. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Mucho se ha hablado sobre la serpiente sagrada y hoy vamos a hablar claramente sobre el órgano cundartiguador. Dioses y devas, avataras y reyes divinos han luchado desde hace millones de años para acabar con las consecuencias del órgano cundartiguador. Todos los esfuerzos de los profetas, avataras y dioses para acabar con el desastroso resultado del órgano cundartiguador han resultado inútiles. Es necesario saber que el órgano cundartiguador es el fuego desarrollado negativamente, la serpiente bajando precipitándose desde el coxis hasta los infiernos atómicos del hombre.
El órgano cundartiguador es la horrorosa cola de Satán, en el cuerpo de deseos de ese animal intelectual falsamente llamado hombre. Lo que más duele, lo que más lastima al alma en esto es saber que algunos individuos sagrados le dieron a la humanidad el órgano cundartiguador. Dicen las viejas tradiciones que durante la época lemúrica vinieron a la Tierra ciertos individuos sagrados en una astronave cósmica. Esos individuos formaban una altísima comisión sagrada encargada de estudiar los problemas evolutivos e involutivos de la Tierra y de la humanidad. El arcángel Sakaki y el principal archifísico químico común universal Ángel Loisos eran los dos individuos principales de esta santa comisión divina. Detrás de todo el drama del Edén está la sagrada comisión de seres inefables. Ellos vinieron con un cuerpo de carne y hueso, y su nave aterrizó en la Lemuria. Por aquella antigüedad comenzaba el instinto humano a desarrollarse en razón objetiva. La Altísima Comisión pudo evidenciar hasta la saciedad que el hombre edénico ya empezaba a sospechar el motivo por el cual fue creado. La raza lemúrica empezaba a adivinar los motivos de su existencia, mísera existencia, motivos mecánicos. Cada ser humano es una maquinita que capta y transforma energías cósmicas que luego adapta inconscientemente a las capas inferiores de la Tierra. Eso, maquinitas humanas y nada más. ¿Qué sería del mundo sin estas maquinitas? El mundo sin ese sello, sin esa fisonomía que le da a la humanidad, es algo sin motivo, y lo que no tiene motivo deja de existir. La humanidad en su conjunto es un órgano de la naturaleza, un órgano que recoge y asimila energías cósmicas, necesarias para la marcha del organismo planetario. Desgraciadamente, no es muy agradable ser máquina, y eso es el llamado hombre. Eso, sí, eso y nada más. Cuando algún rebelde se levanta en armas contra la naturaleza, cuando quiere dejar de ser máquina, los tenebrosos poderes lo combaten a muerte, y raros son aquellos humanos capaces de combatir a los tenebrosos, a la naturaleza, al cosmos, etc. Y por lo común esos rebeldes capitulan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solo unos pocos logran vencer a la naturaleza y sentarse en el trono del poder para gobernarla. Los lemures ya habían sospechado todo, y con su instinto pretendían que los seres humanos dejaban de nacer cuando después de haber prestado sus servicios de máquinas a la naturaleza se hacían perversos. Por doquiera y en todos los rincones de Lemuria se sospechaba instintivamente toda esta tragedia que ya quería asomarse a la razón objetiva. La Comisión Sagrada, después de examinar serenamente este problema, resolvió tomar medidas cósmicas drásticas para evitar la desilusión total del género humano y hasta suicidios en masa. Los grandes desideratos cósmicos están tras el Adán y Eva. La Sagrada Comisión está oculta tras el drama y el escenario edénico. Todo se cumple y el hombre recibe el maldito estigma del órgano cundartiguador. Tiempo después, muchos siglos quizá, regresó la Santa Comisión encabezada por el archiserafín Sebotartra, dado que el arcángel Sacaí se había convertido en uno de los 4 tetras sustentadores del universo. Las tradiciones dicen que el regreso fue a los 3 años justos. Empero, estos 3 años siempre son simbólicos. La realidad fue que entonces, después de severo examen de la situación del archifísico químico Ángel Loisos, destruyó el órgano cundartiguador en la raza humana, porque ésta no lo necesitaba. El ser humano había abandonado todas sus sospechas y se había ilusionado de las bellezas de este mundo. Los dioses salvaron al ser humano de una gran crisis, lograron que se ilusionara de este mundo y que viviese en él como todo un ciudadano planetario, pero no pudieron salvarlo de las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Realmente las malas consecuencias de dicho órgano se convirtieron en hábitos y costumbres equivocadas, que al irse al fondo interno de nuestra psiquis se convirtieron en subconsciente.
El ego o yo psicológico es el mismo subconsciente cuyas raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano contartiguador. Mucho luchó el santísimo Ashata Shiemash para quitarle a la humanidad las malas consecuencias del órgano contartiguador. Mucho sufrió el santo Lama en el Tíbet para salvar a la humanidad de esas horribles consecuencias del mencionado órgano fatal. Muchas amarguras pasaron Buda, Jesús, Moisés y otros para liberar a la humanidad de las desastrosas consecuencias del órgano contartiguador. La Sagrada Comisión de Seres Inefables se echó un terrible karma cósmico sobre sus hombros. Dicho karma será pagado en el futuro Mahamvantara. Escuchadme, hermanos gnósticos. Comprended que solo con los 3 factores de la revolución de la conciencia podéis acabar con las malas consecuencias del órgano contartiguador. Esos 3 factores son: A. Muerte del yo psicológico. B. Nacimiento del ser en nosotros. Y C. Sacrificio por la humanidad. El yo muere a base de rigurosa comprensión creadora. El ser nace en nosotros con el maituna, magia sexual. Sacrificio por la humanidad es claridad y amor bien entendido. Las escuelas que enseñan la eyaculación del semen, aun cuando lo hagan en forma muy mística, son realmente negras, porque con esa práctica se desarrolla el órgano contartiguador. Las escuelas que enseñan la conexión del ligam yoni sin eyaculación del semen son blancas, porque así sube el kundalini por el canal medular. Las escuelas que enseñan a fornicar el yo psicológico son negras, porque así se fortalecen las malas consecuencias del órgano contartiguador. Las escuelas que enseñan la disolución del yo, muerte mística, son blancas porque destruyen las malas consecuencias del órgano contartiguador. El órgano contartiguador es la cola de Satán, el fuego sexual descendiendo desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Capítulo 2. El Ens Seminis. Amadísimos hermanos gnósticos, es necesario que en esta Navidad comprendáis a fondo todas las evoluciones e involuciones del Ens Seminis, porque dentro de él podéis vosotros hallar con suma paciencia todo el Ens Virtuis del elemento fuego. Cuentan las tradiciones esotéricas que después de la desaparición del continente Atlante sobrevivieron ciertos conocimientos relativos al origen y significación del Ens Seminis. Dicen las viejas tradiciones que esos conocimientos relacionados con el Ens Seminis sobrevivieron al sumergimiento de la Atlántida, pero que después de unos 35 siglos de guerras incesantes, todos esos conocimientos se perdieron. Los viejos sacerdotes cuentan que de toda la primitiva sabiduría relacionada con el Ens Seminis, solo quedó la tradición que afirmaba categóricamente la posibilidad de autorrealizarse íntimamente con el Exoehari, semen o esperma. Ciertas informaciones fragmentarias aquí y allá, dispersas por distintos lugares, no indicaban los métodos para operar con el Ens Seminis, y los primitivos arios descendieron de la Atlántida, cansados de tantas guerras, comenzaron a indagar buscando el esoterismo del Ens Seminis. Los anhelantes buscadores de la luz sabían muy bien por las tradiciones que con el Ens Seminis se logra la autoperfección individual, pero desconocían la clave trántica del Maituna y sufrían buscándola, mas no la encontraban. Realmente solo los viejos hierofantes egipcios, indostaníes, etc., descendientes de la antigua sociedad atlante llamada Akahaldán, poseía toda la ciencia tántrica completa con la clave secreta del Maituna. Entrar a las viejas escuelas de ministerios era algo muy difícil porque las pruebas eran muy terribles y muy pocos las pasaban con éxito. La mayoría de aspirantes a la luz nada sabían sobre el Maituna, pero todas las tradiciones comprendían que con el Ens Seminis sabiamente transmutado se logra la autoperfección. El ignorante procede siempre ignorantemente, y muchos creyeron que con solo abstenerse sexualmente quedaría resuelto el problema de la autorrealización. Este concepto equivocado originó muchas comunidades de monjes abstemios organizados en sectas y religiones que ignoraban el Maituna.
Creyeron los ignorantes que con solo abstenerse quedaría resuelto el problema de la autoperfección. Así es, y así ha sido, y así será siempre la ignorancia. Lo más lamentable es que todavía a estas horas de la vida existan no solo monjes, sino también muchos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas convencidos que con solo abstenerse ya está resuelto el problema de su autorrealización. En el esperma hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. El solo trabajo natural de formación del esperma es evolutivo. El último resultado de todo lo que comemos y bebemos es el esperma. Es también necesario saber que las evoluciones del esperma están sometidas a la fundamental ley cósmica sagrada de Hepta Paraparchinok, que es la ley del Santo Siete, la septenaria ley. Cuando el ens seminis, o esperma, completa sus evoluciones septentenarias, debe recibir un impulso desde el exterior y ser transmutado con el maituna, porque de lo contrario entra de lleno en el proceso de la involución o retroceso, convirtiendo al individuo en infrasexual degenerado. La involución del esperma elabora entre muchas otras sustancias perniciosas una especialmente maligna, que tiene la propiedad de originar dos tipos de acciones en el funcionalismo general del organismo. El primer tipo de acción consiste en provocar el depósito de grasa superflua dentro del organismo. El segundo tipo de acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones malignas conocidas en el esoterismo como vibraciones venenoniosquirianas. El primer caso origina cerdos humanos, es decir, hombres regordos, horribles, llenos de grasa. El segundo caso origina hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas vibraciones venenoniosquirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual, fanatismo en alto grado y cinismo experto. Son, en síntesis, la dual manifestación de esas tenebrosas vibraciones. El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. He aquí dos caras de la misma medalla, el anverso y el reverso. Lo más grave de todo esto, y de esa absurda abstinencia sexual, es que las tenebrosas vibraciones venenoniosquirianas no solo estimulan las malas consecuencias del órgano cundartiguador, sino que también pueden desarrollar realmente dicho órgano maligno. Si tenemos en cuenta que todo opuesto contiene a su contrario, y que por lo tanto dentro de la misma luz están las tinieblas y viceversa, y que dentro de la virtud está su opuesto en estado latente, etc., podemos entonces comprender a fondo la palabra kundalini. Kunda nos recuerda al órgano kundartiguador. Lini, en el antiguo lenguaje atlante, significa fin. Esto es, pues, fin del órgano kundartiguador. Analizando a fondo la cuestión, llegamos a la conclusión lógica que necesitamos el maituna para transmutar el ens seminis y poner fin no solo al órgano cundartiguador, sino a las consecuencias que quedaron de dicho órgano. Cuando el yo se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, desaparece hasta los últimos vestigios del órgano cundartiguador. Debido a eso podemos darle al fuego sagrado el nombre de Kundalini, que significa fin del órgano cundartiguador. Capítulo 3. Los 7 cosmos. La Cábala dice que existen dos cosmos, el macrocosmos y el microcosmos. El primero representa lo infinitamente grande, lo segundo representa lo infinitamente pequeño. La enseñanza cabalística sobre los dos cosmos está incompleta. Es tan solo una enseñanza fragmentaria. Existen 7 cosmos, y no únicamente 2 como pretenden equivocadamente los cabalistas. El absoluto en sí mismo es explicado por la Cábala como teniendo 3 aspectos a saber. 1. Ain Sof Aur. 2. Ain Sof. 3. Ain. Ain Sof Aur viene a ser el círculo externo. Ain Sof viene a ser el círculo medio. Ain es de hecho Sat, el inmanifestado absoluto. El primer cosmos no podría existir dentro del inmanifestado Ain.
y ni siquiera dentro de la Ein Sof. El primer cosmos solo puede existir en el Ein Sof Aur. El primer cosmos es de naturaleza puramente espiritual y su nombre es protocosmos. El segundo es el Ayocosmos o megalocosmos. Eso es el gran cosmos, todos los soles, todos los mundos del espacio infinito. El tercer cosmos es el macrocosmos del cual hablan los cabalistas en sus libros, y está compuesto por la Vía Láctea con sus 18 millones de soles que giran alrededor del Sol central sirio. El cuarto es el deuterocosmos, que está constituido por el Sol de nuestro sistema solar con todas sus leyes. El quinto es el mesocosmos, nuestro planeta Tierra. El sexto es el microcosmos hombre. El séptimo es el tritocosmos, lo infinitamente pequeño, átomos, moléculas, insectos, microbios, electrones, etc. Y además el Avicii, abismo. Entre el microcosmos hombre y el macrocosmos existen el mesocosmos y el deuterocosmos. Por lo tanto, resulta un poco caprichosa aquella frase que dice: el hombre es el microcosmos del macrocosmos. Cada uno de los 7 cosmos tiene sus leyes propias. El gnóstico tiene que estudiar las leyes que gobiernan a estos 7 cosmos, a fin de saber cuál es el puesto que ocupamos en la vida y cómo debemos hacer para lograr la liberación final. Rayo de la creación. Dice el maestro G que el rayo de la creación inicia su crecimiento desde el absoluto y termina en la luna. El error del maestro G consiste en creer que la luna es un fragmento desprendido de la Tierra. La luna es mucho más antigua que la Tierra. Es un mundo ya muerto, un mundo que perteneció a otro rayo de la creación. Realmente nuestro propio rayo de creación se inició en el absoluto y terminó en el infierno, infernus, Avicii, Tartarus griego, Averno romano, reino mineral sumergido, morada fatal de los tenebrosos sublunares. El rayo de la creación correctamente explicado es así: A. Absoluto. B. Todos los mundos. C. Todos los soles. D. El Sol. E. Todos los planetas. F. La Tierra. G. El abismo. Los hermanos del movimiento gnóstico deben comprender a fondo este conocimiento esotérico que en este mensaje de Navidad les damos para que sepan cuál es el lugar exacto que vienen a ocupar en el rayo de la creación. Necesitamos conocer a fondo el camino a fin de lograr la Navidad del corazón y la liberación final. En el absoluto se inicia el rayo de la creación con el protocosmos. Todos los mundos en el rayo de la creación corresponden al Ayocosmos. Todos los soles de la Vía Láctea corresponden al macrocosmos en el rayo de la creación. El deuterocosmos en el rayo de la creación es el Sol. El mesocosmos en el rayo de la creación está constituido por todos los planetas del sistema solar y la Tierra que los representa. El microcosmos es el hombre en el rayo de la creación. El tritocosmos es el átomo y el abismo. En el primer cosmos solo existe la única ley, la ley del absoluto. En el segundo cosmos el primero se convierte en 3 y 3 leyes gobiernan al segundo cosmos. En el tercer cosmos las 3 se convierten en 6 leyes. En el cuarto cosmos las 6 se duplican en 12. En el quinto cosmos las 12 se duplican para convertirse en 24 leyes. En el sexto cosmos, las 24 leyes se duplican convirtiéndose en 48 leyes. En el séptimo cosmos, las 48 leyes se convierten por duplicación en 96 leyes. En el protocosmos solo se hace la voluntad del absoluto, la única ley. En el segundo cosmos la gran ley se convierte en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra. En el tercer cosmos comienza la mecánica, por lo que las 3 fuerzas primordiales se dividen, convirtiéndose en 6. En el cuarto cosmos la vida se vuelve mucho más mecánica porque ya no son 6 sino 12 las leyes que lo gobiernan. En el quinto cosmos la vida es muchísimo más mecánica y ya casi nada tiene que ver con la voluntad del absoluto, porque las 12 leyes se han vuelto 24.
En el sexto cosmos la vida es tan tremendamente materialista y mecánica que ya ni siquiera se sospecha que existe la voluntad del absoluto. Nosotros vivimos en un mundo mecánico de 48 leyes, un mundo donde no se hace la voluntad del absoluto, un apartadísimo rincón del universo, un lugar oscuro y terriblemente doloroso. El puesto que ocupamos en el rayo de la creación es lamentable. En nuestro mundo ya no se hace la voluntad del absoluto y ni siquiera la voluntad de las tres divinas personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. 48 espantosas leyes mecánicas nos gobiernan y dirigen. Somos realmente unos infelices desterrados viviendo en este valle de amarguras, porque debajo de nosotros en el rayo de la creación solo están los desgraciados del abismo y gobernados por la horrible mecánica de las 96 leyes. Necesitamos liberarnos de las 48 leyes para pasar el quinto cosmos, el de las 24 leyes. Necesitamos liberar luego del quinto cosmos, el de las 12 leyes, y después continuar nuestro trabajo de liberación final pasando por el cuarto y el tercero y el segundo cosmos para regresar al absoluto. Todas las sustancias de los 7 cosmos están dentro de nosotros mismos. Dentro del cerebro pensante tenemos la sustancia del protocosmos. Dentro del cerebro motor o sistema pensante tenemos la sustancia del ayocosmos. Dentro del cerebro consciente formado por los centros nerviosos específicos del organismo humano, tenemos la sustancia del macrocosmos, y así sucesivamente. Los materiales para trabajar los tenemos dentro del organismo humano, y si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, logramos de hecho liberarnos de todos los cosmos, incluyendo el séptimo, para entrar al fin dentro del absoluto, inmanifestado, Sat, Ain. Los gérmenes de los cuerpos existenciales del ser se hallan depositados en el semen. Es necesario desarrollar esos gérmenes, y eso solo puede ser posible con el Maituna, magia sexual. Ya en nuestras pasadas publicaciones y mensajes hemos hablado sobre los cuerpos existenciales superiores del ser, y por ello nuestros estudiantes gnósticos están informados. Sabemos que el cuerpo astral, no lo confundamos con el cuerpo lunar, está gobernado por 24 leyes y que el cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Si creamos el cuerpo astral, es claro que nos liberamos del mundo fatal de las 48 leyes y que nos convertimos en habitantes del mundo de las 24 leyes. Si creamos el cuerpo mental, nos liberamos del mundo de las 24 leyes y entramos al mundo de las 12 leyes. Recordemos que el cuerpo mental está gobernado por 12 leyes. Si creamos el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente, entramos en el mundo de las 6 leyes y nos convertimos en los habitantes de ese mundo porque el cuerpo de la voluntad consciente, el causal, está gobernado por 6 leyes. Los trabajos con el Maituna y la disolución del yo, más el sacrificio por la humanidad, nos permiten hacer nuevas creaciones dentro de nosotros mismos para liberarnos del mundo de las 6 leyes y pasar más allá del ayocosmos y protocosmos inefable. Es necesario que todos nuestros estudiantes gnósticos comprendan en esta Navidad que solo creando los cuerpos existenciales superiores del ser y celebrando la muerte del yo y la Navidad del corazón, podrán lograr la liberación final. El ser solo puede entrar dentro de aquel que ha creado los cuerpos existenciales superiores. La Navidad del corazón solo puede ser celebrada de verdad por aquel que haya creado los cuerpos existenciales superiores del ser. La constitución del animal intelectual llamado equivocadamente hombre es la siguiente. A. Cuerpo físico. B. Cuerpo vital. C. Cuerpo lunar de deseos. D. Cuerpo mental lunar. E. El yo pluralizado. F. El Buddhata. Los 3 aspectos del Atman, Buddhi, Manas, o espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano, no han encarnado en el ser humano porque éste no posee todavía los cuerpos solares, es decir, los cuerpos existenciales del ser.
Todos nuestros esfuerzos se dirigen a liberarnos de la luna que desgraciadamente llevamos en nuestros cuerpos lunares. Creándonos los cuerpos solares nos liberamos de la influencia lunar. Solo con el Maituna, magia sexual, podemos darnos el lujo de crear nuestros cuerpos solares porque los gérmenes de dichos cuerpos se hallan en el semen. Los cuerpos lunares nos tienen viviendo en el mundo de las 48 leyes, el Valle de las Amarguras. Los cuerpos lunares son femeninos, por eso los hombres de este mundo, en los mundos internos después de la muerte, son mujeres subconscientes, frías, fantasmales. Es muy lamentable que los escritores teosofistas, pseudo-rosacrucistas, etc., no hayan sido capaces de comprender que los vehículos internos actuales del ser humano son cuerpos lunares que debemos desintegrar después de habernos creado los cuerpos solares. Es imposible liberarnos del mundo de las 48 leyes mientras no hayamos creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Capítulo 4. El yo psicológico. Los pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas dividen el ego en dos yoes, yo superior y yo inferior. Superior e inferior es división de un mismo organismo. Yo superior, yo inferior es todo ego, todo yo. El íntimo, lo real ser, no es el yo, trasciende todo yo, está más allá de todo yo. El íntimo es el ser es lo real, lo atemporal, lo divinal. El yo tuvo un principio y tendrá inevitablemente un fin. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. El ser, el íntimo, no tuvo principio, no tendrá fin. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El yo continúa después de la muerte y retorna a este valle de lágrimas para repetir acontecimientos, satisfacer pasiones y pagar karma. El ser no continúa porque no tuvo principio, solo continúa lo que pertenece al tiempo, lo que tuvo un principio. El ser no pertenece al tiempo. Lo que continúa está sometido a decrepitud, degradación, dolor, pasión. Nuestra vida actual es el efecto de nuestra vida pasada, continuación de nuestra vida pasada, el efecto de una causa anterior. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Toda causa se transforma en efecto, todo efecto se convierte en causa. Nuestra vida presente es la causa de nuestra vida futura. Nuestra futura vida tendrá por causa nuestra vida actual, con todos sus errores y miserias. Continuar es aplazar el error y el dolor. Nosotros debemos morir de instante en instante para no continuar. Es mejor ser que continuar. El yo es el origen del error y de su consecuencia que es el dolor. Mientras exista el yo existirá el dolor y el error. Nacer es dolor, morir es dolor, vivir es dolor. Dolor en la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez. Todo en este mundo es dolor. Cuando dejamos de existir en todos los niveles de la mente, desaparece el dolor. Solo dejaremos de existir radicalmente disolviendo el yo psicológico. El origen del yo es el órgano cundartiguador. El yo está constituido por todas las malas consecuencias del órgano cundartiguador. El yo es un manojo de pasiones, deseos, temores, odios, egoísmo, envidia, orgullo, gula, pereza, ira, apetecencias, apegos, sentimentalismos morbosos, herencia, familia, raza, nación, etc. El yo es múltiple, el yo no es individual, el yo existe pluralizado y continúa pluralizado y retorna pluralizado. Así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama se compone de muchas partículas ígneas, así el yo se compone de muchos yoes. Millares de pequeños yoes constituyen el yo o ego que continúa después de la muerte y retorna a este valle de lágrimas para satisfacer deseos y pagar karma.
En cinta sucesiva, los yoes pasan en orden sucesivo por la pantalla de la vida para representar su papel en el drama doloroso de la vida. Cada yo de la trágica cinta tiene su mente propia y sus ideas y criterio propio. Lo que a un yo le gusta, a otro le disgusta. El yo que hoy jura fidelidad ante el ara de la gnosis es desplazado más tarde por otro yo que odia a la gnosis. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es reemplazado más tarde por el otro yo que nada tiene que ver ni con la mujer ni con el juramento. El animal intelectual llamado falsamente hombre no tiene la individualidad, porque no tiene un centro permanente de conciencia, no tiene continuidad de propósitos, porque no tiene un centro de gravedad permanente, solo tiene el yo pluralizado. No es pues extraño que muchos se afilien al movimiento gnóstico y luego se conviertan en enemigos de él. Hoy con la gnosis, mañana contra la gnosis, hoy en una escuela, mañana en otra, hoy con una mujer, mañana con otra, hoy amigo, mañana enemigo, etc. Capítulo 5. Retorno y reencarnación. Retorno y reencarnación son dos leyes diferentes. Severos análisis nos han llevado a la conclusión de que existe diferencia entre retornar y reencarnar. El yo no es un individuo, puesto que está constituido por muchos yoes, y cada yo, aun cuando tiene algo de nuestra propia subconsciencia, goza de cierta autoindependencia. El yo es legión de diablos. Afirmar que la legión se reencarna resulta absurdo. Es exacto afirmar que el individuo se reencarna, pero no es exacto afirmar que la legión se reencarna. En este mundo existen millones de personas, pero es muy difícil hallar un individuo. Solo creando nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, disolviendo el yo y encarnando el ser, nos convertimos en individuos. Los individuos sagrados se reencarnan, pero el yo únicamente retorna a nueva matriz para vestirse, o mejor dijera, revestirse con nuevo traje de piel. El yo continúa en nuestros descendientes mediatos o inmediatos. El yo es la raza, el error y el dolor que continúan. Algunos ignorantes pseudo-ocultistas suponen equivocadamente que la personalidad se reencarna y a menudo confunden la personalidad con el yo. La personalidad no es el yo, la personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. La personalidad no es el cuerpo físico. La personalidad no es el cuerpo vital. La personalidad no es el yo. La personalidad no es el alma. La personalidad no es el espíritu. La personalidad es enérgica, sutil, atómica, y se forma durante los primeros 7 años de la infancia con la herencia, costumbres, ejemplos, etc., robusteciéndose con el tiempo y las experiencias. 3 cosas van al panteón o cementerio. 1, el cuerpo físico. 2, el cuerpo vital. 3, la personalidad. El cuerpo físico y el vital se desintegran poco a poco en forma simultánea. La personalidad deambula por el cementerio o panteón y solo a través de varios ciclos se va desintegrando. Lo que continúa, eso que no se desintegra en el cementerio, es el yo pluralizado. La legión del yo continúa con un cuerpo común. Dicho cuerpo no es astral como suponen muchos. El cuerpo que usa la legión del yo es el cuerpo lunar o cuerpo molecular. Es necesario que los estudiantes gnósticos no confundan el cuerpo lunar con el cuerpo solar. El cuerpo solar es el cuerpo astral. Solo aquellos que han trabajado con el Maituna durante muchos años poseen realmente el cuerpo astral. Los pequeños yoes que habitan en el cuerpo lunar se proyectan por todas las regiones de la mente cósmica y regresan a su cuerpo común, el cuerpo lunar. El yo vestido con su cuerpo lunar retorna a una nueva matriz para revestirse con el traje de piel y repetir en este valle de lágrimas sus mismas tragedias y amarguras. Solo aquellos que poseen el ser se reencarnan. Los que no poseen el ser retornan. Se necesita poseer el ser para reencarnarse. Se necesita no poseer el ser para retornar. Es sacrificio reencarnarse.
Es un fracaso retornar. Se reencarnan los individuos sagrados para salvar al mundo. Retornan los imbéciles para atormentar al mundo. Las reencarnaciones sagradas fueron siempre celebradas en el Tíbet con grandes fiestas religiosas. Jesús de Nazaret fue una reencarnación. El nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más grande del mundo. Capítulo 6. Disolución del yo. Hermanos míos, es necesario que vosotros en esta Navidad comprendáis a fondo la necesidad de disolver el yo. El peligro más grande que existe en la vida es el de convertirnos en janasmusianos. Quien no trabaja en la disolución del yo en cada existencia se va degenerando más y más hasta que por fin deja de nacer, porque se ha convertido en janasmusiano peligroso. Existen 4 clases de janasmusianos. 1. Janasmusiano de tipo cretino, demasiado decrépito, estúpido y degenerado. 2. Janasmusianos fuertes, astutos, perversos. 3. Janasmusianos con doble centro de gravedad, pero que no tienen cuerpo astral y solo usan cuerpo lunar. 4. Janasmusianos con doble centro de gravedad y cuerpo astral. Los janasmusianos de primer tipo son verdaderos cretinos, idiotas y degenerados sumamente perversos, pero que ya no tienen ni siquiera fuerzas para ser perversos. Esa clase se desintegra rápidamente después de la muerte del cuerpo físico. Los janasmusianos de segundo tipo continúan retornando a este mundo en órganos del reino animal. Los janasmusianos de tercer grado fueron iniciados de magia blanca y adquieren muchos poderes psíquicos, pero como no disolvieron el yo, se extraviaron del camino y cayeron en la magia negra. Esta clase de janasmusianos es como una moneda de 2 caras, el anverso y el reverso, 2 personalidades internas, una blanca y otra negra. Cada una de esas 2 personalidades tiene autoindependencia y psíquicos poderes. Los janasmusianos de cuarto tipo son verdaderos bodhisattvas caídos, que cometieron el error de fornicar el yo. Estos janasmusianos tienen doble centro de gravedad, la divina y la diabólica. Lo más grave de todo es que tienen cuerpo astral. Ejemplo, Andramelech, este janasmusiano, confunde a los invocadores inexpertos. Los 2 Andramelech son uno, el blanco y el negro. Ambos adeptos son opuestos y sin embargo son uno, y ambos son verdaderos maestros, el uno de la logia blanca y el otro de la logia negra. Muchos iniciados que lograron crearse los cuerpos existenciales superiores del ser fracasaron porque no disolvieron el yo psicológico. Estos iniciados no pudieron celebrar la Navidad del corazón, no lograron encarnar al ser, a pesar de poseer los cuerpos existenciales superiores, y se convirtieron en janasmusianos con doble centro de gravedad. Es necesario comprender la necesidad de trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia si es que realmente queremos la autorrealización a fondo. Si excluimos cualquier factor de la revolución de la conciencia, el resultado es el fracaso. Nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad. He ahí los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia. Magia sexual, disolución del yo, caridad. Este es el triple sendero de la vida recta. Algunos hermanos gnósticos nos han escrito pidiéndonos una didáctica para la disolución del yo. La mejor didáctica para la disolución del yo se halla en la vida práctica intensamente vivida. La convivencia es un espejo maravilloso donde el yo se puede contemplar de cuerpo entero. La relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente afloran espontáneamente, saltan fuera porque el subconsciente nos traiciona, y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos. Defecto descubierto, defecto muerto. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en escena, como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar.
No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto. Se hace necesario sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada hemos hecho. Y éste continúa existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces éste se desintegra con su pequeño yo, que lo caracteriza, reduciéndolo a polvadera cósmica en los mundos suprasensibles. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Así es como vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, un centro de gravedad permanente. Dentro de todo ser humano que no se halle en último estado de degeneración, existe el Buddhata, el principio budista interior, el material psíquico o materia prima para fabricar eso que se llama alma. El yo pluralizado gasta torpemente dicho material psíquico en explosiones atómicas absurdas de envidias, codicias, odios, celos, fornicaciones, apegos, vanidades, etc. Conforme el yo pluralizado va muriendo de instante en instante, el material psíquico se va acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndonos en un centro permanente de conciencia. Así es como vamos individualizándonos poco a poco. Desegoistizándonos, nos individualizamos. Empero aclaramos que la individualidad no es todo. Con el acontecimiento de Belén, debemos pasar a la sobreindividualidad. El trabajo de la disolución del yo es algo muy serio. Necesitamos estudiarnos a sí mismos profundamente en todos los niveles de la mente. El yo es un libro de muchos tomos. Necesitamos estudiar nuestros pensamientos, emociones, acciones, de instante en instante, sin justificar ni condenar. Necesitamos comprender íntegramente en todas las profundidades de la mente todos y cada uno de nuestros defectos. El yo pluralizado es el subconsciente. Cuando disolvemos el yo, el subconsciente se convierte en consciente. Necesitamos convertir el subconsciente en consciente y esto solo es posible logrando la aniquilación del yo. Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto de subconsciente, adquirimos eso que se llama conciencia continua. Quien goza de conciencia continua vive a todo instante consciente, no solo en el mundo físico, sino también en los mundos superiores. La humanidad actual es subconsciente en un 97%, y por ello duerme profundamente no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos suprasensibles durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte. Necesitamos la muerte del yo, necesitamos morir de instante en instante, aquí y ahora, no solamente en el mundo físico, sino también en todos los planos de la mente cósmica. Debemos ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la disección al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica. Capítulo 7. La lucha de los opuestos. Un gran maestro decía: buscad la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura. El peor enemigo de la iluminación es el yo. Es necesario saber que el yo es un nudo en el fluir de la existencia, una obstrucción fatal en el flujo de la vida libre en su movimiento. Se le preguntó a un maestro: ¿cuál es el camino? ¡Qué magnífica montaña!, dijo refiriéndose a la montaña donde tenía su retiro. No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino. Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino, replicó el maestro. Otro monje hizo la misma pregunta a ese mismo maestro. Allá está, justo delante de tus ojos, respondió el maestro. ¿Por qué no puedo verlo? Porque tienes ideas egoístas. ¿Podré verlo, Señor? Mientras tengas una visión dualista y digas, yo no puedo, y así por el estilo,
tus ojos estarán obscurecidos por esa visión relativa. Cuando no hay yo ni tú, ¿se le puede ver? Cuando no hay yo ni tú, ¿quién quiere ver? El fundamento del yo es el dualismo de la mente. El yo se sostiene por el batallar de los opuestos. Todo razonamiento se fundamenta en el batallar de los opuestos. Si decimos fulano de tal es alto, queremos decir que no es bajo. Si decimos estoy entrando, queremos decir que no estamos saliendo. Si decimos estoy alegre, afirmamos con ello que no estamos tristes, etcétera, etcétera. Los problemas de la vida no son sino formas mentales con dos polos, uno positivo y otro negativo. Los problemas se sostienen por la mente y son creados por la mente. Cuando dejamos de pensar en un problema, este termina inevitablemente. Alegría y tristeza, placer y dolor, bien y mal, triunfo y derrota, constituyen el batallar de los opuestos en el cual se fundamenta el yo. Toda la vida miserable que vivimos va de un opuesto a otro. Triunfo, derrota, gusto, disgusto, placer, dolor, fracaso, éxito, esto, aquello, etc. Necesitamos liberarnos de la tiranía de los opuestos. Esto solo es posible aprendiendo a vivir de instante en instante, sin abstracciones de ninguna especie, sin sueños, sin fantasía. ¿Habéis observado cómo las piedras del camino están pálidas y puras después de un torrencial aguacero? Uno solo puede murmurar un «oh» de admiración. Nosotros debemos comprender ese «oh» de las cosas sin deformar esa exclamación divina con la batalla de los opuestos. Yochu preguntó al maestro Nansen, ¿qué es el Tao? La vida común, respondió Nansen. ¿Cómo se hace para vivir de acuerdo con ella? Si tratas de vivir de acuerdo con ella, huirá de ti. No trates de cantar esta canción. Deja que ella misma se cante. ¿Acaso el humilde hipo no viene por sí solo? Hermanos míos, recordad en esta Navidad esta frase. La gnosis vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más nobles. Le preguntaron al maestro Bokujo, ¿tenemos que vestir y comer todos los días? ¿Cómo podríamos escapar de esto? El maestro respondió, comemos, nos vestimos. No comprendo, dijo el discípulo. Entonces vístete y come, dijo el maestro. Esta es precisamente la acción libre de los opuestos. Comemos, nos vestimos. ¿Por qué hacer un problema de eso? ¿Por qué estar en otras cosas mientras estamos comiendo y vistiendo? Si estás comiendo, come. Si estás vistiéndote, vístete. Y si andas por la calle, anda, pero no pienses en otra cosa. Haced únicamente lo que estáis haciendo. No huyas de los hechos. No los llenes de tantos significados, símbolos, sermones y advertencias. Vívelos sin alegorías, con mente receptiva de instante en instante. Amadísimos hermanos gnósticos que hoy celebran con nosotros la fiesta de Navidad, comprended que os estoy hablando del sendero de acción, libre del batallar doloroso de los opuestos. Acción sin distracciones, sin escapatorias, sin fantasías, sin abstracciones de ninguna especie. Cambiadlo a través de la acción inteligente, libre del batallar de los opuestos. Cuando se le cierran las puertas a la fantasía, se despierta el órgano de la intuición. La acción, libre del batallar de los opuestos, es acción intuitiva, es acción plena. Donde hay plenitud, el yo está ausente. La acción intuitiva nos conduce de la mano hasta el despertar de la conciencia. Trabajemos y descansemos felices, abandonándonos al curso de la vida. Agotemos el agua turbia y podrida del pensamiento habitual y en el vacío fluirá la gnosis y con ella la alegría de vivir. Esta acción inteligente, libre del batallar de los opuestos, nos eleva a un punto en el cual algo debe romperse. Cuando todo marcha bien, se rompe el techo rígido del pensar
y la luz y el poder del íntimo entran a raudales en la mente que ha dejado de soñar. Entonces, en el mundo físico y fuera de él, durante el sueño del cuerpo material, vivimos totalmente conscientes e iluminados, gozando la dicha de la vida en los mundos superiores. Esta tensión continua de la mente, esta disciplina, nos lleva al despertar de la conciencia. Si estamos comiendo y pensando en negocios, es claro que estamos soñando. Si estamos manejando un automóvil y estamos pensando en la novia, es lógico que no estamos despiertos, estamos soñando. Si estamos trabajando y estamos recordando al compadre o a la comadre o al amigo o al hermano, etc., es claro que estamos soñando. La gente que vive soñando en el mundo físico vive también soñando en los mundos internos durante aquellas horas en que el cuerpo físico está durmiendo. Se necesita dejar de soñar en los mundos internos. Cuando dejamos de soñar en el mundo físico, despertamos aquí y ahora. Y ese despertar aparece en los mundos internos. Buscad primero la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura. Quien está iluminado ve el camino. Quien no está iluminado no puede ver el camino y fácilmente puede extraviarse en la senda y caer en el abismo. Es terrible el esfuerzo y la vigilancia que se necesitan de segundo en segundo, de instante en instante para no caer en soñaciones. Basta con un minuto de descuido y ya la mente está soñando al acordarse de algo, al pensar en algo distinto al trabajo o al hecho que estemos viviendo en ese momento. Cuando en el mundo físico aprendemos a estar despiertos de instante en instante, en los mundos internos durante las horas de sueño del cuerpo físico y también después de la muerte, viviremos despiertos y autoconscientes de instante en instante. Es doloroso saber que la conciencia de todos los seres humanos duerme y sueña profundamente, no solamente durante aquellas horas de reposo del cuerpo físico, sino también durante ese estado irónicamente llamado estado de vigilia. La acción libre del dualismo mental produce el despertar de la conciencia. Capítulo 8. Técnica de la meditación. La técnica de la meditación nos permite llegar hasta las alturas de la iluminación. Debemos distinguir entre una mente que está en silencio y una mente que está silenciada violentamente. Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta, está amordazada por la violencia, y en los niveles más profundos del entendimiento hay toda una tempestad. Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio, y en el fondo clama y grita y se desespera. Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación. Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros espontáneamente. El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la quietud y el silencio de la mente es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento, no dosificar el momento, tomar todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la gnosis. Cada momento es absoluto, vivo y significante. La momentaneidad es característica especial de los gnósticos. Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad. El maestro Ummom dijo a sus discípulos: si caminan, caminen. Si se sientan, siéntense, pero no vacilen. Un primer estudio en la técnica de la meditación es la antesala de esa paz divina que supera todo conocimiento. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo con todas sus pasiones, deseos, apetecencias, temores, afectos, etc., se ausenta. Solo en ausencia del yo puede la esencia de la mente, Buddhata, despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis.
Es falso como pretende la escuela de la magia negra del Subub que la mónada o la gran realidad penetre dentro de aquel que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo que entra dentro de los fanáticos tenebrosos del Subub son las entidades tenebrosas que se expresan en ellos, con gestos y acciones y palabras bestiales y absurdas. Esas gentes son poseídas por tenebrosos. La quietud y el silencio de la mente tienen un solo objetivo: liberar la esencia de la mente para que ésta, fusionada con la mónada o íntimo, pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad. Durante el éxtasis y la ausencia del yo, puede la esencia vivir libremente en el mundo de la niebla de fuego, experimentando la verdad. Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera el bujata o esencia de la mente y adviene el éxtasis. La esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos, mas cuando la batalla termina y la quietud y el silencio son absolutos, la esencia queda libre y la botella vuelta a pedazos. Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es asaltada por muchos recuerdos, deseos, pasiones, preocupaciones, etc. Debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción. Existe conflicto entre la distracción y la atención cuando combatimos contra esos asaltantes de la mente. El yo es el proyector de dichos asaltantes mentales. Donde hay conflicto no existe quietud ni silencio. Debemos anular al proyector mediante la autoobservación y la comprensión. Examinad cada imagen, cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Recordad que todo pensamiento tiene dos polos, el positivo y el negativo. Entrar y salir son dos aspectos de una misma cosa. El comedor y el baño, lo alto y lo bajo, lo agradable y lo desagradable, etc. Son siempre dos polos de la misma cosa. Examinad los dos polos de cada forma mental, que lleguen a la mente. Recordad que solo mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis. Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis. Ejemplo: nos asalta el recuerdo de una novia. ¿Es bella? Pensemos que la belleza es el opuesto de la fealdad, y que si en su juventud es bella, en la vejez será fea. Síntesis: no vale la pena pensar en ella. Es una ilusión, una flor que se marchitará inevitablemente. En la India, esta autoobservación y estudio de nuestra propia mente es llamada pratyahara. Los pájaro pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo desfile, pero sin dejar rastro alguno. La infinita procesión de pensamientos proyectados por el yo al fin se agota y entonces la mente queda quieta y en silencio. Un gran maestro autorrealizado dijo: solamente cuando el proyector, es decir, el yo, está ausente por completo, entonces sobreviene el silencio que no es producto de la mente. Este silencio es inagotable, no es del tiempo, es lo inconmensurable. Solo entonces adviene aquello que es. Toda esta técnica se resume en dos principios: A, profunda reflexión, y B, tremenda serenidad. Esta técnica de la meditación con su no pensamiento pone a trabajar la parte más central de la mente, la que produce el éxtasis. Recordad que la parte central de la mente es eso que se llama Buddhata, la esencia, la conciencia. Cuando el Buddhata despierta, quedamos iluminados. Necesitamos el despertar del Buddhata, la conciencia. El estudiante gnóstico puede practicar sentado al estilo occidental o al estilo oriental. Es aconsejable practicar con los ojos cerrados para evitar las distracciones del mundo exterior. Conviene relajar el cuerpo evitando cuidadosamente que algún músculo quede en tensión.
Resulta magnífico saber combinar inteligentemente la meditación con el sueño a fin de que la materia no estorbe. El Buddhata, la esencia, es el material psíquico, el principio búdico interior, el material anímico o materia prima con la cual damos forma al alma. El Buddhata es lo mejor que tenemos dentro y despierta con la meditación interior profunda. El Buddhata es realmente el único elemento que posee el pobre animal intelectual para llegar a experimentar eso que llamamos la verdad. No pudiendo el animal intelectual encarnar al ser debido a que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores, lo único que puede es practicar la meditación para autodespertar el Buddhata y conocer la verdad. Jesús, el Divino Maestro cuya Navidad celebramos en este año de 1964, dijo: «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». Capítulo 9. El éxtasis. Izan envió al maestro Koizen un espejo. Koizen lo mostró a sus monjes y dijo: «¿Este es el espejo de Izan o el mío? Si dicen que es de Izan, ¿cómo puede ser que se encuentre en mis manos? Si dices que es mío, ¿acaso no le he recibido de las manos de Izan? Habla, habla, si no lo haré pedazos». Los monjes no pudieron pasar entre esos dos opuestos y el maestro volvió pedazos el espejo. Es imposible el éxtasis mientras la esencia esté embotellada entre los opuestos. En tiempos de Babilonia vino al mundo el Bodhisattva del Santísimo Achata Chiamash, un gran avatara. El Bodhisattva no estaba caído, y como todo Bodhisattva, tenía normalmente desarrollados los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando llegó a la edad responsable, llegó al monte Vesiniana y se metió en una caverna. Cuenta la tradición que hizo 3 tremendos ayunos de 40 días, cada uno acompañado de sufrimiento intencional y voluntario. El primer ayuno él lo dedicó a la oración y a la meditación. El segundo ayuno fue dedicado a revisar toda su vida y las vidas pasadas. El tercer ayuno fue el definitivo. Fue dedicado a acabar con la asociación mecánica de la mente. No comió y solo bebió agua, y cada media hora se arrancaba 2 pelos del pecho. Existen 2 tipos de asociación mecánica que vienen a ser la base de los opuestos. A. Asociación mecánica por ideas, palabras, frases, etc. B. Asociación mecánica por imágenes, formas, cosas, personas, etc. Una idea se asocia a otra, una palabra a otra, una frase a otra, y viene el batallar de los opuestos. Una persona se asocia a otra, el recuerdo de alguien viene a la mente. Una imagen se asocia a otra, una forma a otra, y continúa el batallar de los opuestos. El Bodhisattva del avatara Achata Chiamash, sufriendo lo increíble y ayunando 40 días, mortificándose espantosamente, sumido en profunda meditación íntima, logró la disociación de la mecánica mental y su mente quedó solemne, quieta y en imponente silencio. El resultado fue el éxtasis con encarnación de su real ser. Achata Chiamash hizo en Asia una gran obra, fundando monasterios y estableciendo por donde quiera gobernantes de conciencia despierta. Este Bodhisattva pudo encarnar a su real ser durante la meditación, debido a que tenía los cuerpos existenciales superiores del ser. Aquellos que no quieren los cuerpos existenciales superiores del ser no pueden lograr que la divinidad o el ser operen dentro de ellos o se encarnen, pero sí pueden liberar la esencia para que se fusione con el ser y participe de su éxtasis.
En estado de éxtasis podemos estudiar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Hay que estudiar el ritual de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante, el íntimo, el ser. Solo en ausencia del yo se puede experimentar la dicha del ser. Solo en ausencia del yo se adviene el éxtasis. Cuando se logra la disociación de la mecánica mental, viene eso que los orientales llamaban estallido de la bolsa, irrupción del vacío. Entonces hay un grito de júbilo, porque la esencia, el Buddhata, se ha escapado de entre la batalla de los opuestos y ahora participa de la comunión de los santos. Solo experimentando el éxtasis se sabe lo que es la verdad y la vida. Solo en ausencia del yo gozamos la dicha de la vida en su movimiento. Solo en estado de éxtasis podemos descubrir el hondo significado de la Navidad que esta noche celebramos con júbilo en nuestro corazón. Cuando en estado de éxtasis estudiamos la vida del Cristo, descubrimos que gran parte del drama cósmico representado por el Señor se quedó sin escribir. Debemos practicar diariamente la meditación gnóstica. Se puede practicar solos o acompañados. La técnica de la meditación enseñada en este mensaje debe establecerse en todos los lumiciales gnósticos como una obligación, convirtiendo dichos lumiciales en centros de meditación. Todos los hermanos gnósticos en grupos deben sentarse a meditar. Todo grupo gnóstico debe practicar esta técnica de la meditación antes o después de los rituales. También se puede y se debe practicar la técnica de la meditación en la casa, diariamente. Quienes puedan salir de paseo al campo deben hacerlo para meditar en el silencio del bosque. Basados en este mensaje y con estas enseñanzas, se necesita incluir dentro del orden de los lumiciales gnósticos la técnica de la meditación. Entregamos a los lumiciales la única técnica que debe ser aceptada por todos los lumiciales. Es falso asegurar que la gran realidad pueda operar dentro de un individuo que no posea los cuerpos existenciales del ser. Es estúpido afirmar que la gran realidad penetre dentro de alguien, como lo pretenden los tenebrosos del Subub, dizque para arrojar fuera de nosotros las entidades animales instintivas sumergidas que constituyen el yo pluralizado. Repetimos, la gran realidad no puede penetrar dentro de aquellos que no posean los cuerpos existenciales superiores del ser. Solo con el Maituna, magia sexual, podemos crear los cuerpos superiores existenciales del ser. El gran Avatara Achyata Chiemash pudo encarnarse en su Bodhisattva cuando este último se hallaba con la mente en su absoluta quietud y silencio, debido al hecho concreto de que ya poseía los cuerpos existenciales superiores del ser desde antiguas reencarnaciones. Es necesario también aclarar que después del éxtasis, a pesar de recibirse un tremendo potencial de energía, no por ello queda disuelto el yo, como creen equivocadamente muchos estudiantes de ocultismo. La disolución del yo solo es posible a base de profunda comprensión e incesante trabajo diario en nosotros mismos, de instante en instante. Explicamos todo esto para que no se confunda la meditación gnóstica con las prácticas tenebrosas del Subub y muchas otras escuelas de magia negra. Cuando un místico alcanza el éxtasis, siente al regresar al cuerpo físico la necesidad urgente de crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y el indescriptible anhelo de disolver el yo. El éxtasis no es un estado nebuloso, sino un estado de asombro trascendente asociado a una perfecta claridad mental. Hermanos míos, os deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino. Paz inverencial. Samael Aun Weor. Esto concluye la lectura del libro La disolución del yo. Mensaje de Navidad, 1964-1965, escrito por Samael Aun Weor, narrado por Parsifal Flores.